Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, 9 de la noche por la televisión pública. Trujillo, ¿todo bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Está más fresquito hoy, ¿no? No, a mí me vistieron un poco de pleno verano. Estás Así como de enero. Muy bien. Bueno, importante. Hoy se conoció un índice muy, pero muy sensible para la vida en la Argentina que tiene que ver con el índice de personas y familias que están en situación de pobreza. Ahora vamos a ir con detalle a analizar un poco eso con Flor Barragán. Y también en el Congreso Nacional se presentó la ley de presupuesto, que como suele decir el ministro de Economía Sergio Massa, es una suerte de hoja de ruta, lo que el gobierno espera hacer y construir a partir de su política y con qué recursos respecto de lo que va a pasar en el año siguiente. Es decir, el país que se imagina y cómo concretarlo, frente a los problemas y los contextos que ya conocemos, sobre todo el tema reserva, sobre todo el tema inflación y la distribución del ingreso. Yo creo que hay algo para celebrar. Después veremos cómo se van dando las cosas y qué se decide. Pero lo que hay para celebrar es que después de muchas semanas en donde la gran protagonista en la discusión política argentina ha sido la violencia, después del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, hay un intento formal, hay una insistencia saludable de devolver a la discusión en el Congreso Nacional el debate por las políticas públicas, el debate por, bueno, cuáles son las ideas y cuáles son las decisiones que le pueden traer un mejor vivir a la sociedad argentina. Y eso entra en la discusión de las representaciones que tiene el Congreso Nacional, y algunos sectores expresarán sus ideas y otros las defenderán, habrá críticas. Ojalá que todo vaya en ese carril, que sean debates de ideas, como lo que vamos a hacer nosotros en Desiguales hoy, porque hay un diputado de Juntos por el Cambio y un diputado del Frente de Todos que van a charlar con nosotros, ahora los presentamos, que van a charlar con nosotros lo que se está discutiendo si los presentás, mostrá en la los comisión. Carusos, Bueno, está lista, Gerardo está Milman de Eduardo Juntos por el Cambio, Fernández. Eduardo Fernández, por supuesto, también Él te del mete Frente de suspenso, Todos. Jorge Suspenso. Ahí Caruso. está, Jorge Suspenso, muy bien. Bueno, lo que decía es eso, ojalá se pueda recuperar, que el centro del debate político en la Argentina sea el intercambio de ideas y lo que cada quien cree y mejor lo pueda postular, mejor le va a ser efectivamente a argentinos y argentinas o a quienes estén viviendo y trabajando en suelo argentino. A propósito de todo esto, tuit de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que cada vez que ocurre, bueno, centra la atención, digamos, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con el dato de pobreza. El INDEC publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3 al 36,5 en el primer semestre del 2022, comparado siempre con el semestre del año anterior, ¿no es cierto? Sin embargo, en el mismo periodo, la indigencia aumentó del 8,2 al 8,8. Esto evidencia el impacto fuerte del aumento en los precios de los alimentos. Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Puntos suspensivos, capaz que después Florencia me corrige, pero yo lo que acá entiendo es, no es porque hay mucha demanda, entonces hay que enfriar la economía. Lo que dice Cristina, tenemos un problema de qué productos y cómo se ofrecen efectivamente en el mercado. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad. Lo que está denunciando es concentración. El Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa, rol del Estado más fuerte, agrego yo, y efectiva en el sector y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Aquí está mencionando, está pidiendo algún tipo de instrumento que, bueno, que desde el Estado venga a involucrarse en la suerte de las personas que están en situación de indigencia. Medio que Caruso ya dijo todo sobre esto, pero porque iba a sumar lo que tiene que ver justamente con el proyecto en el Senado de este refuerzo de ingreso del cual se ha hablado, que Flor tiene más datos, pero ha hablado también Pablo de presupuesto y este es Sergio Massa hoy hablando en la Cámara de Diputados y mencionó lo que tiene que ver con la concentración. Lo que dijo en un punto es, en Argentina son muy pocos los que manejan mucha guita y esos que manejan mucha guita la hacen en mayor volumen con los más débiles de la cadena. No salen a ganarle al mercado internacional y a pelear un precio con otros. Como saben que ponen las reglas de juego, como saben que son los más poderosos, los hacen con los más pequeños. Esto dijo Sergio Massa. La Argentina tiene algunos sectores de la economía muy concentrados que terminan impactando en las cadenas de valor de una manera casi, yo diría, dramática en términos de inflación. Pero uno se encuentra con actividades donde, por ejemplo,
A las pymes argentinas le venden culata camión en la puerta de la planta a $2.200 la tonelada de un producto, y ese mismo producto se exporta con crédito a 180 días a $1.650 la tonelada a Chile. Vamos a plantearle al Congreso, en materia de defensa de la competencia, mayor participación con una agencia que permita que sea el Congreso argentino quien se expida alrededor de las cuestiones de concentración y también de la colusión en las compras públicas. Bueno, lo que está pidiendo Sergio Massa es que se pongan a trabajar sectores muy puntuales del Estado, pero lo que le pide Cristina en un punto es al ministro de Economía que se haga cargo también de esa situación. Una vicepresidenta que no venía hablándole directamente al área económica, al menos no desde que asumió Sergio Massa, pero que hoy sí lo hizo. Sí, por eso es interesante que se deje de lado. Por supuesto convive con nosotros, está presente, ¿no?, lo que ocurrió con la vicepresidenta, pero vuelve sobre el debate más fuerte de ideas, y cuando se discute el presupuesto también se está discutiendo con qué músculo el Estado va a intervenir efectivamente en la distribución de los recursos. Me parece que eso es lo que está planteando incluso también Sergio Massa en algún punto. ¿Qué dice, Barra? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, arrancar, Flor? ¿Qué escuchan acá? Sí, a ver, primero por un lado, si quieren, repasamos rápidamente los datos que ya estuvieron mencionando, que son los de pobreza e indigencia que dio a conocer hoy el INDEC. Tal como decían, efectivamente la pobreza bajó en el primer semestre del 2022. Esto nos llama la atención porque ya veníamos mostrando los datos de empleo. Se estaba generando empleo, la gente tiene mayores ingresos. Era obvio que se iba a haber una baja en los niveles de pobreza, de que fue de más de un punto. Ahora, el dato que llamó la atención es este que ustedes mencionaban, el de aumento de la indigencia en este contexto. ¿Y por qué pasa esto, digamos, que aumenta la indigencia? Y hay algunos datos que quería traer. Por ejemplo, la canasta alimentaria, que es lo que necesita una familia para no ser indigente, aumentó en lo que va del año más que la inflación, digamos. Claro. Los precios del que menos tiene aumentan más que los precios en términos generales. Y el componente más importante de esa canasta son los alimentos. Claro, el único. Claro. La canasta básica alimentaria, que es con la que se mide indigencia, son solamente las calorías que una persona necesita para vivir. Claro. Así se mide. Entonces, por eso lo preocupante, por eso el llamado de la vicepresidenta a tener políticas activas. Ya, como contaba Luli, hay un proyecto de ley que está trabajando la senadora Juliana Di Tulio en esto de que ya está dejado a un lado lo del salario universal, todo eso. El kirchnerismo se puso a trabajar en este proyecto de ley de refuerzo de ingresos de indigencia. Y después también quería contarles de dos informes que llegaron al kirchnerismo sobre esto que habla la vicepresidenta de inflación de oferta. Sí. No es un término nuevo, digamos, siempre el sector más cercano a Cristina Kirchner se refirió a la inflación dando esas causas, eso no es novedoso. Sí, lo que les traigo es que hay dos informes, como les decía. Por un lado, un informe de Cifra CTA, un centro de estudios que depende de Hugo Yasky, el diputado cercano a la vicepresidenta, que habla de la concentración en tres sectores particularmente, que son la siderurgia, el aceitero y el farmacéutico. Ese es un informe, por un lado, que habla de la concentración de la economía. Lo difundió Cifra, me acuerdo en su momento, yo le dije, che, ¿pero esto lo tiene el gobierno? Y me comentaban, sí, hay uno particular que le hicimos al gobierno. Y otro del centro CEPA, que también tiene el kirchnerismo, que habla de las ganancias de algunas empresas, sobre todo las alimenticias. Y eso justamente también... Una cosa vinculada con la otra, sí, cuanto mayor, lo explicaba Luli, ¿no? Cuanto mayor posición tenés en el mercado, más podés acomodar los precios. Sí, así es. Bueno, ahí tenías la discusión histórica entre Cristina Kirchner y Martín Guzmán sobre las causas de la inflación. Guzmán decía, esto afecta al nivel inflacionario, no es que te va a generar, digamos, la inflación, y desde por ahí del sector más cercano a Cristina Kirchner tenían otra mirada. Bueno, la siguen teniendo pareciera, sí, ¿no? Sí, por eso esto es justamente por lo que tuiteó. Ahora, el número de inflación pareciera que sigue siendo el gran desafío, no pareciera, es el gran desafío de la gestión de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía, porque también es lo que te marca los salarios bajos que tenemos. Digo, no hay manera de que los salarios suban al mismo ritmo que sube la inflación, y eso es lo que hoy te genera un aumento, si se quiere, más pronunciado en lo que es la tasa de empleabilidad, digamos, menos personas desempleadas, pero digo, bajó la pobreza muy poco. Es decir, hubo gente que consiguió trabajo,
pero que sigue siendo pobre en la Argentina. El crecimiento del nivel de indigencia lo que marca es que cada vez más gente se cae del mapa. Exacto. Sí, exacto. Hay dos cosas para mí preocupantes. Una es tanto en indigencia como en pobreza, lo lejos que está la mayoría de esas personas de saltar de escala. Están más cerca de seguir bajando la indigencia más pobre hay que más subir. personas... No, o cristalizar la situación. Exactamente, digamos, ¿no? Solidificar la situación. Claro. Y la segunda, que es lo que charlábamos ayer, para mí los datos estos hay que contrastarlos con los datos de crecimiento para poder entender dónde está la falencia. Vos venís de un país que creció 10 puntos el año pasado, que está creciendo 6, 7 puntos y la pobreza se movió un poquito así, y seguramente los datos del segundo semestre de pobreza no van a ser buenos. Ese es un dato clave el que plantea Nico. Esta es la foto hasta el primer semestre. La economía crece, es decir, cuando la economía crece significa que los argentinos, que los trabajadores y las trabajadoras argentinas generan más riqueza, para decirlo de manera más sencilla. Bueno, esa riqueza que se está generando, que es de 6 y 7 puntos este año, fue de 10 puntos el año pasado, en términos de pobreza, generó la mejora de un sector en menos de un 1%, un 0,8% en 6 meses, y en los sectores indigentes la empeoró. Entonces, lo que también demuestra es que la política, que es algo que discutimos mucho acá, la política de no confrontación y de tratar de generar un equilibrio o de mejorar la distribución de la riqueza en mesas de diálogos, fracasó. Bueno, por lo menos agrego algo, y esto explica el nivel de tensión que hay, ¿no? Hoy tenés, hace un rato nada más, se confirmó la continuidad del acampe en la 9 de julio de organizaciones sociales, tenés el conflicto neumático y tenés los chispazos en los sectores de la CGT. Pregunto si ese 0,8, ese tenue 0,8 de mejora en el nivel de pobreza, ¿es derrame o es redistribución de la riqueza? Bueno, también tuviste en los últimos datos una mejora en la distribución del ingreso que también dio el INDEC la semana pasada. Pero sí, digamos, la pobreza bajó un punto y ahí tenés el menor desempleo de los últimos, no sé, 6 años. Por eso digo, hay más gente trabajando, pero hay mucha gente que está trabajando y aún así no llega a cubrir la canasta básica total. Queda claro que la ecuación no cierra, por ningún lado cierra. No, a algunos sí les cierra. Está bien. Sí, es este. Esa es la cosa. De hecho, algunos sí está cerrando. Es este fenómeno que fue primero la vicepresidenta Cristina Kirchner, la primera en que lo puso en agenda, del trabajador pobre. Una persona que parecería algo contradictorio, ¿no? Sos trabajador, no sos pobre. Bueno, sí, podés trabajar, inclusive tener un trabajo en blanco y aún así estar bajo la línea de pobreza. Los salarios bajos, ¿no? Eso también es el tema hoy por hoy. Y lo que decía un poco Pablo, tiene que ver con el conflicto en el sindicato del neumático, tiene que ver con los que están en este momento acampando en la avenida 9 de julio pidiendo la ampliación o el aumento de los potenciar trabajo. Está todo un poco de la mano. Bueno, vamos a cambiar de tema. En realidad es el tema del que vamos a hablar mayoritariamente de aquí hasta el lunes y más, digamos, y tiene que ver con las elecciones en Brasil. Nos vamos a ir a nuestro hermano país. Está Flor Arcaraz, nuestra compañera de la televisión pública del programa SIC, para contarnos un poco qué se está palpitando. ¿Qué dice Flor? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, acá palpitando una elección que va a ser histórica y es bisagra no solamente para Brasil, sino para toda la región, así que con mucha expectativa. En este momento estoy en Río, pero ya mañana vamos para San Pablo y nos vamos a quedar ahí hasta el lunes, martes. Espero que celebrando un triunfo de Lula y que cambien los aires en la región. Pero bueno, se vive distinto que en Argentina, no es ese clima preelectoral que quizás en Argentina se vive mucho en las calles y se ve todo el tiempo. Acá es distinto, pero les puedo compartir algunos datos que estuve sondeando a modo de encuesta informal en la calle. Pero espera, Flor, ¿distinto en qué sentido? Interesante lo que decís. Es distinto en el sentido que no hay actos multitudinarios o que se repliquen en las calles, en las esquinas, en los territorios, como puede pasar en Argentina. Acá todo se está enfocando hacia el resultado y a partir de ahí ver qué pasa, porque bueno, también sabemos que están atravesando un clima de violencia política muy fuerte y quizás por eso la prudencia de algunos de los candidatos de no alentar ese tipo de actividades. Pero no es que una va por las calles y encuentra, no sé, una mesa y un comité ahí de campaña multitudinario o en cada esquina. Eso no se ve tanto. Como si quizás en Argentina se siente como ese clima más preelectoral. En ese sentido me parece que es distinto. Flor, te pido que nos esperes ahí porque tenemos para sumar a la charla a Andrei Román, que es economista y politólogo y CEO de Atlas Intel. Andrei, ¿cómo estás? Luli y Pablo, te saludamos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar, Andrei, es lo que decía recién Flor. ¿Esta campaña política presidencial es distinta a las anteriores o siempre la previa en Brasil se vivió como se está viviendo ahora, la previa justamente del día de la votación? Me parece que es distinta porque nunca tuvimos una elección tan polarizada cuanto esta. Es una primera vuelta que ya parece una segunda vuelta porque Lula y Bolsonaro concentran hoy en día básicamente el 90% del electorado. Los otros candidatos relevantes, Ciro Gómez, Simone Tebet, en la última encuesta de Atlas que fue publicada ayer, puntuaron menos de 4 puntos los dos y todos los otros menos de 1 punto. Entonces es quizás la elección más polarizada que ya tuvimos en el periodo de la redemocratización aquí en Brasil. Hay una expectativa muy grande para ver si hay segunda vuelta o no. Se sabe se necesita el 50% de los votos más 1. ¿Qué les están dando los últimos sondeos, Andrei? Estamos muy cercanos de una victoria de Lula en la primera vuelta y esto es un consenso entre las encuestas. Hay diferencias bastante grandes en relación al desempeño de Bolsonaro. Algunas encuestas lo posicionan más próximo de 32, 33 puntos. En nuestro caso es arriba de 40, pero en el caso de Lula, en todas las encuestas está básicamente 48 puntos o más. Y en votos válidos, por ejemplo, en nuestra encuesta está actualmente en 49.4. Entonces, dentro del margen de error de ganar en la primera vuelta. Y para definir esto, probablemente el fato político más importante será el debate presidencial de Globo de este jueves, donde Bolsonaro tiene más una oportunidad de puntuar contra Lula, principalmente con su discurso anticorrupción. Es el punto quizás más vulnerable de Lula. Hasta ahora, el interés por el tema ha sido mucho abajo de la elección de 2018. Claro. En aquella elección, más de 60% del electorado declaraba que el mayor problema de Brasil era corrupción. Hoy en día se trata de menos de 20 puntos. Claro. Andrei, te pido que no nos cortes, que nos esperes ahí, porque le quiero preguntar a Flor, que seguramente estuvo hablando con ciudadanos de a pie, Flor. Digo, desde un mozo, un taxista, un político al que entrevistaste, gente de prensa. ¿Qué estuviste haciendo en esta encuesta que uno siempre hace, ¿no? De, che, ¿a quién vas a votar? Sí, estuvimos en la zona de Cinelandia, que es una zona de circulación obrera de la clase trabajadora. Podemos compararla con la zona de Congreso en nuestro país, ahí preguntando a la típica encuesta callejera, como decías, Luli, y ahí habré entrevistado más o menos 15 personas y lo que me sorprendió es que la mayoría decide no votar presidente y va a votar diputados federales. Y de los que van a votar, sí votan mayoritariamente a Lula, pero la gran mayoría de las personas a las cuales le pregunté no quieren votar presidente, no les va ninguno de los dos candidatos principales, pero sí van a votar diputados federales. Después sí, los que eligen votar van por Lula y solo tres de las 15 personas que entrevisté van por Bolsonaro y compartiendo el discurso y las políticas también de violencia de Bolsonaro y reforzándolas, yendo para ese camino esas tres personas como muy para ese lado. Pero sí me sorprendió esa impugnación del voto de la mayoría. Después estuve en Ciudad de Dios, también ahí preguntando, en la favela más emblemática de Río de Janeiro, y ahí sí, el voto 100% para Lula. Un testimonio de una joven negra favelada que me decía directamente: para las personas que votan y que acompañan a Bolsonaro, yo no soy un ser humano. Eso es lo que me dijo, que lo repito y me pone la piel de gallina. Otro pibe también muy joven, negro, favelado, diciendo que vive todo el tiempo con miedo. Y el miedo es hacia la policía, porque una va a esos barrios y se repite también lo que pasa en otras barriadas de América Latina y de nuestro país también, que cuando les preguntás qué necesidades, qué demandas hay, lo primero que dicen es el freno de la violencia policial. Mirá. Y una ve a la vista que hay un montón
de necesidades materiales y un montón de demandas y urgencias, y sin embargo la exigencia y el pedido cuando prendés la cámara es el freno a la violencia policial. Pero en Ciudad de Dios ahí el voto era mayoritariamente para Lula. Esos son como los 2 sondeos que tengo. Después estuvimos hablando con un empresario hoy por la tarde que acompaña a Bolsonaro, y vamos a seguir entrevistando también otras voces. Hay algo también interesante que surge de los datos más empíricos y también de las encuestas que vamos haciendo, es que el voto de las mujeres va a ser muy importante y va a definir de alguna manera, porque son mayoría, y sabemos también que los feminismos fueron oposición al gobierno de Bolsonaro, así que también hay mucha expectativa en eso. Estuvimos hablando con Mónica Benicio, que ella hoy es concejala y es la viuda de Mariel Franco, y un dato también que me parece que contrasta de alguna manera y muestra la foto de lo que es Brasil hoy. Fuimos a entrevistarla a la Cámara Municipal, a ella comparte el piso, y no solamente comparte el piso, sino que tiene en su despacho al lado al hijo de Bolsonaro, a Carlos Bolsonaro. Involucrado, la viuda además, de Mariel Franco. Involucrado en la investigación por el asesinato de Mariel, ¿no? Digo, apuntado, sí. Claro. Y hay algo que quería destacar, ¿no? Qué interesante esto de en barrios populares, en favelas de Brasil, donde la violencia policial es, digamos, la moneda corriente. Digo, esa mano dura no te da más seguridad, porque claramente no hablamos de un país, en el caso de Brasil, en el que la seguridad sea una característica o valor relevante, ¿no? Digo, la mano dura no siempre, o no en general, trae buenas consecuencias. Andrei, recién decías, me quedé con este dato, que en algún momento el tema corrupción era el 40% de lo que más importaba, ahora es el 20%. ¿Qué es lo que más importa para esta elección en términos de agenda pública? 60%. 60%, perdón. Es una elección donde los temas más importantes son relacionados a la economía, y hay un paradojo. El paradojo es que, de hecho, este año la economía de Brasil no va tan mal. La inflación, al contrario de Argentina, tiene una trayectoria de baja, una de las tasas de inflación quizás menores del continente. Las expectativas de consumo están creciendo, y Bolsonaro también ha tenido la capacidad de aumentar bastante los beneficios sociales. El programa Auxilio Brasil, que fue fundado por Lula, otro nombre. Se trata de una tentativa también de cambiar las marcas más importantes del gobierno anterior. Este beneficio tuvo un aumento de 50% durante los últimos 2 meses. Y lo que es interesante es que mismo con este contexto de más pujancia económica y la recuperación de las expectativas y más optimismo, que es algo que se siente en el aire en Brasil hoy en día, esto no ha ayudado a Bolsonaro a recuperar sus niveles de popularidad y de aprobación. Y existe en relación a Lula una expectativa de que él pueda inaugurar un nuevo ciclo de prosperidad, porque generalmente, principalmente el público más pobre, tiene unas memorias de una época de mayor responsabilidad social. Con Lula, y esto es algo que con Lula, y esto es una de sus principales puntos fuertes en este momento. Las personas piensan que los últimos años, mismo con este periodo recién de mejora, han sido muy difíciles. Han sido difíciles por cuenta de la pandemia, pero también por cuenta de un gobierno no tan competente, no tan bueno en términos de gobernabilidad, y por cuenta de esto desean un regreso a un gobierno más responsable y que pueda reinaugurar un periodo de prosperidad. Andrei, en este sentido, la élite económica en Brasil, ¿qué vota? ¿Cómo se expresa frente a la elección? Existe un clivaje muy claro entre los pobres y las clases más ricas en Brasil. Existe también el contraste entre los progresistas y los conservadores. Y es interesante que en los últimos años Bolsonaro ha logrado cambiar un poco el perfil del bolsonarista clásico. Antiguamente, cuanto más rico, más educado el elector, más votaba en Bolsonaro. Hoy en día, los más ricos y más educados ya no tienen más exactamente esta misma característica. Bolsonaro está más fuerte hoy en día
en los segmentos medianos, el mediano de ingresos, el mediano de escolaridad, regiones periféricas de grandes ciudades, cada vez más también más fuerte en el norte del país, acostumbraba ser más fuerte en el sur. Y en esto hay también este cambio con las clases, con la clase empresarial. En la elección anterior era unanimidad el apoyo para Bolsonaro. Hoy en día diría que es mayoritario. Todavía la mayoría de los empresarios están con él. Y hay grandes expectativas de que, por ejemplo, las encuestas puedan errar y con esto Bolsonaro tiene chances todavía de vencer en la elección. Pero hay un segmento de la clase empresarial que está dialogando con Lula. Justamente ayer hubo una reunión muy importante con algunos de los empresarios más ricos de Brasil, en un señal de que Lula está dialogando de manera muy eficaz con... Su compañero de fórmula, Andrés Gerardo Alckmin, en un punto también tiene eso, ¿no? El acercamiento, si se quiere, de Lula a esos sectores, cuando en su momento incluso eran entre Alckmin y Lula opositores. Bueno, cosa que vamos a seguir charlando, por supuesto, en estos días. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a Flor también, que te la vamos a molestar seguramente en estos días. Y el domingo ni hablar, Flor, gracias. Sí, acá estaremos, obviamente. Gracias por llamar. Gran abrazo. Bueno, volvemos a agendas bastante propias, aunque la violencia en realidad en la política es una agenda regional y más. ¿Cómo está avanzando, Néstor, la causa, la investigación en la causa por el atentado contra Cristina? ¿Cómo está qué? ¿Así viene la cosa? Y estamos a horas de que se cumpla el primer mes y si hoy de la investigación sacás el teléfono, lo único que tenés es a una persona gatillándole 10 centímetros de la cabeza a la vicepresidenta y que la bala no salga. No hay mucho más que eso. Si sacás el teléfono? Porque toda la información que se obtuvo hasta ahora provino de los teléfonos de los 4 imputados y de algunos teléfonos periféricos que se están peritando. Todavía no se pudo abrir ni recuperar la información del teléfono de Fernando Sabac Montiel. De eso todavía no hay nada. Hay alguna esperanza de poder recuperar porque como el teléfono se volvió a usar, los clústeres que están borrados no están sobrescritos, entonces hay alguna posibilidad de recuperarlo y de ahí podría haber, pero bueno, de nuevo, todo lo que se obtuvo a partir de los teléfonos. Incluso la nueva hipótesis de investigación que aproximó hoy mismo la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner en torno a la posibilidad de buscarle una pata económica al ataque. ¿Dónde surge esto? Nada, de una conversación, un intercambio de chat entre Fernando Sabac Montiel y algunos de los allegados al grupo conocido a esta altura de manera risible como los copitos, que hablan de si matamos a Cristina vamos a tener algún empleo, algún laburo, nos van a dar algún cargo en el Estado, delirios de esa naturaleza. Hoy la defensa del jefe de los copitos, digo jefe de los copitos porque es el dueño de la máquina de fabricar algodón de azúcar. Sí. Esa es la jefatura comercial respecto de los vendedores. Y porque él se presentaba como el jefe, ¿no? Decía, hablaba de mis empleados en los mensajes. Pero hablaba siempre en torno a un emprendimiento comercial, no a una organización delictiva. Gabriel Carrizo decía, había pedido la declaración de 5 testigos. No le resolvieron nada. Ayer, cuando le rechazaron nuevamente la excarcelación, insistió en 2. Uno es Sergio Orozco, en la foto, en la entrevista que brindó Brenda Uliarte, ese que aparece por sobre su cabeza, morocho, flaco. Y el otro testigo es una mujer, se llama Joana Daniela Colman. Ellos aparecen también hablando, en el caso de Orozco diciendo yo estoy hasta las manos con esta historia, en el caso de Colman diciendo, dando una suerte de mensaje de yo me estoy ocupando de todo lo que tiene que ver con el próximo ataque. Lo que dice la defensa de Carrizo es que, voy a decir que en términos leguleyos para que se entienda, que son mensajes de joda, que son bromas, que no hay nada serio y que si escarban detrás de todo eso, si los hacen declarar, se van a dar cuenta que no hay nada. Bueno, no los dejaron declarar, están entonces en calidad de sospechosos y no hay nada más. No hay movimientos bancarios, no hay movimientos de dinero. Hasta ¿Eso ahora, se lee como una falla en la investigación? Básicamente. Como un fracaso, puede haber 2 razones.
o que hayan fracasado en la investigación por la técnica investigativa es mala, sí, o que no encontraron porque no hay nada. A la vicepresidenta, a la querella de la vicepresidenta, no le cierra que se juntaron... Que no haya nada. Claro, que se juntaron un grupito que fueron, le gatillaron en la cabeza aprovechando su vulnerabilidad. Entonces insisten y meten baza en el expediente preguntando, che, averigüen esto, busquen por este lado. Hasta ahora no apareció gran cosa. Gracias, Néstor. Bueno, antes de ir al link con nuestros invitados, decíamos el diputado Fernández y el diputado Milman, uno del Frente de Todos, otro de Juntos por el Cambio. Nos metemos en el tema económico del día que tiene que ver con el presupuesto 2023 y todo el debate que se genera en torno a él. Cualquiera sea el presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta. Lo que termina pasando cuando no hay una hoja de ruta predefinida por el Congreso es que indudablemente se producen situaciones de tensión dentro del Ejecutivo y dentro del funcionamiento social que de alguna manera terminan influyendo negativamente en el funcionamiento del Estado y en el ordenamiento del gasto público. Argentina tiene que darse en los nuevos jugadores que presenta como oportunidad la geopolítica, políticas de Estado de largo plazo. Tenemos que acordar, gobierno y oposición, un rumbo de 10 años. En la Argentina la caída del ingreso en los últimos 6 años ha sido muy importante y tenemos que trabajar y buscar mecanismos y acordar políticas que de alguna manera nos permitan empezar a recorrer un proceso de recomposición del ingreso medio en la Argentina, porque enfrentamos dificultades, básicamente porque, como planteé al principio, las pandemias y las guerras, el primer fenómeno que generan es el de acumulación de renta. Siento que estoy dando las últimas pisadas en mi vida política y entonces entiendo que es importante que tengamos la capacidad de poder proyectar un trabajo que nos permita en el 2023 cerrar un proceso en el que las metas que vayamos consiguiendo sean acordes a los resultados de este presupuesto y sean acordes a los resultados que como Congreso y como dirigentes políticos nos tenemos que poner para mejorar la calidad de vida de la gente. El presupuesto es un presupuesto prudente y realista. Puede ser discutible una meta o la otra, pero está planteado con una enorme responsabilidad y con responsabilidad respecto a el rol que tiene el Parlamento a la hora de aprobar el presupuesto. Bueno, ahí estaba un resumen de lo que dijo Sergio Massa hoy en la Cámara de Diputados, en comisión, mejor dicho. Los presentamos formalmente. Está Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio, Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos. Luego de escucharte, la primera pregunta que tengo para hacer es, comienzo por vos, Gerardo, ¿van a acompañar en este caso el proyecto 2023? ¿Van a proponer algún tipo de modificación? Más aún escuchando lo que decía al final el ministro. Bueno, para empezar, a mí me parece que la presentación que ha hecho el ministro y varios funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación es diferente a lo que venimos escuchando, por ejemplo, el año pasado con la presencia del entonces ministro Guzmán. Digamos, me parece que ha habido un notable cambio respecto del presupuesto que se plantea, con el cual siempre uno puede tener diferencias, porque el presupuesto, que la ley de leyes significa en definitiva beneficiar a alguien, perjudicar a otro. Esencia de la política, ¿no? Obviamente, los conflictos de intereses existen, la puja distributiva existe, de manera tal que cómo se proyecta el crecimiento, qué cosas se privilegian. Bueno, son cosas que obviamente pero me parece que para empezar, digamos, hoy el 15 de septiembre llegó formalmente y hoy empezó el debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Me parece que es un debate más generoso, digamos, desde el punto de vista de otras ocasiones. ¿Qué entiende por más generoso? Que es un debate más franco, digamos, porque yo puedo discutir si el 60%
6% de inflación que promete el presupuesto se queda corto o no respecto a ahora. Pero yo, por ejemplo, le pregunté inclusive al secretario Rubinstein, cuando planteó que desde la perspectiva de él, lo dijo y me llamó la atención y se lo repregunté, que de la perspectiva de él tenían que parar con la emisión porque la emisión producto del déficit generaba inflación. Y eso para mí, que nosotros lo venimos diciendo, que venimos repitiendo, el kirchnerismo durante mucho tiempo negó que la emisión monetaria fuera. Una idea mucho más ortodoxa que la que venía planteando. No, una idea más realista, diría yo. Bueno, está la discusión. Diría más realista, porque hasta acá decíamos lo contrario y la inflación está en el 100% anual. Entonces, digo, la verdad es que no parecía. Pero cuando fue emisión cero también escaló la inflación, con lo cual... Sí, en niveles más bajos. ¿Sí? Al 50%. Menos, sí, pero por ahí. Pero quiero decir, cuando hubo emisión cero, si uno fuera al contraste... Emisión cero no hay nunca, digamos, ¿no? Pero lo que se ajustaron las variables monetarias, digamos, y la verdad es que no alcanza, digamos, para que la Argentina tenga niveles de inflación razonables, porque ustedes hablaban recién con Brasil. Sí, totalmente. Y tienen algunos meses hasta deflación, digamos, que tampoco es bueno, porque eso también implica una retracción del consumo. Milman pareciera acompañar más que algunos de Juntos de Frente de Todos hoy por hoy. Ay, dicen qué fallido metiste, que es un presupuesto... No te hagas sacar gracioso, que estoy bastante enojada con vos hoy. Sí, Además, esto es un matrimonio, hay que hacer las cosas en vivo, chicos. Algunos del Frente de Todos que lo tildan de ajuste. Yo no. Usted no ve ajuste. Nada, yo creo que la presentación que ha hecho el ministro, como ha dicho el diputado también, ha sido una presentación amplia, permitió la pregunta de los presidentes de bloque y luego intervinieron 3 secretarios en audiencias informativas. Yo rescato, por supuesto, que el presupuesto es presentado como una cuestión de estabilidad macroeconómica, como una de las formas de ir resolviendo con el ordenamiento fiscal. Si eso se considera ajuste, yo lo pongo en duda, porque cualquiera, nosotros el déficit fiscal, por lo menos yo, no lo considero una virtud. Y dado que lo que se refería recién Milman es el tema de que nosotros, al no poder recurrir al crédito externo, juega un rol muchísimo más importante lo que haga el Estado financieramente como una de las causales que produce un piso de inflación. Pero yo digo, ustedes estaban pasando parte de lo que decía el ministro Massa, tenemos que hacer una pausa, decir ministro, porque si no el presidente de la Cámara de Diputados, que también dijo alguna de las causas, habló del presupuesto, pero hubo mensajes interesantes para el sector productivo que no habría que pasarlas de alto. El tema de la concentración. El tema de la concentración, el tema de cuando se analizó lo de las importaciones y exportaciones y por qué se propone como meta macroeconómica, ¿viste? Un crecimiento de 2% de las importaciones y más de las exportaciones, es un poco por lo que sucede y puede llegar a suceder, sobre todo en las importaciones de combustible, a partir de poder tener ya una parte de autoabastecimiento el año que viene, durante el periodo fiscal del año que viene, pero también decir que el festival que hubo de las importaciones también tuvo cuestiones de privilegio en importaciones no necesarias. Habló, por ejemplo, de que muchas de las licencias automáticas estaban, por ejemplo, en máquinas tragamonedas, por ejemplo, o toallas, o que muchos de los recursos judiciales habían ido en una importante cantidad de divisas
a cuestiones no necesarias y anunció que el día viernes, y esto es importante para el sector industrial y las pymes, iban a establecer con la CIMI, es decir, con las autorizaciones, un cambio entre licencias no automáticas y licencias automáticas, que es una de las causas que provoca ese desorden. Entonces me parece un anuncio importante en este sentido de por qué en el presupuesto el superávit fiscal tiene que ser cuidado por los dos lados, ¿no? Exportaciones e importaciones. Milton, en esto que menciona Fernández, ¿usted coincide que tiene que modificarse o aplicarse algún tipo de mecanismo? Y también le pregunto, de lo que dijo al menos hoy, ¿qué Juntos por el Cambio va a pedir modificar o debatir o rever? No, no tenemos una posición. Vamos al debate del presupuesto de manera abierta y amplia. Yo, la verdad que lo digo en términos individuales, pero seguramente muchos otros diputados lo sufrimos el año pasado cuando tuvimos que votar en contra del presupuesto. ¿Por qué tuvieron? Bueno, tuvimos que votar porque era un presupuesto dibujado, digamos, y a los hechos me remito. Nos planteaba un 33% de inflación, cuestionábamos el número, el ministro de entonces se negaba a modificarlo, y tenemos 100, digamos, le erró. Pero Gerardo, la inflación en el presupuesto 2018, la estoy viendo acá, era 15% y ese año terminó en 50%. ¿Y? Ese año se aprobó el presupuesto. ¿Y? 2019 la proyección de inflación era del 30% y terminó en 55% la inflación. Y esos 2 años se aprobó el presupuesto. ¿Sabés cómo votó el kirchnerismo esos 2 años? No, pero me refiero a lo que estabas hablando vos. Votó y la en votación contra. de Juntos por el Cambio. Esos 2 años el kirchnerismo votó en contra. Pero digamos, el presupuesto pasó. Pero se pasó aprobó. porque conseguimos la mayoría. Claro, cuando pero uno no decís que consigue la votaron mayoría, porque había un es la dibujo y es lo mismo lógica que pasaba. parlamentaria. La lógica parlamentaria indica que si uno es oficialismo, no tiene el número y quiere obtener una ley, lo que hace es buscar un acuerdo. Bueno, también no ocurrió eso. siempre se sopesa si efectivamente ese voto en contra deja sin presupuesto un gobierno o no. Eventualmente, supongo que lo que intenta decir Flor también es que la inflación siempre es una proyección que después puede modificarse. El presupuesto es una proyección, claro. No solo el dato de la inflación. Uno, digamos, porque si no sería exacto, digamos. Sí, si no sería un presupuesto. Claro, un presupuesto es una perspectiva de lo que uno cree que va a ocurrir. ¿Fernández? No, fue un acto no maduro y no democrático la no aprobación del presupuesto. ¿Cómo no va a ser democrático? Votar en el Congreso es no democrático. Y el kirchnerismo votó en contra siempre. Yo te digo, privar de presupuesto a una administración nacional ha sucedido pocas veces en pero la que historia. ¿No es democrático? No es democrático, lo democrático está en la Constitución. A ver, Gerardo, cerrar la idea. Yo digo, no es democrático porque yo considero la democracia, por mi concepción, lo que repercute en la población, en la gente, no por el juego dentro de la Cámara, que puede estar dentro del reglamento. Hay cada cosa dentro del reglamento nuestro que, por ejemplo, nos lleva a una sesión con cuestiones de privilegio, a veces que el ciudadano no las entiende y que aleja de la política. Por eso la discusión del presupuesto en este marco, para no irnos del tema, me parece necesaria. Es lógico lo que pide la oposición. Yo creo que estamos dispuestos, los diputados del oficialismo, los tuvimos el año pasado, se modificaron, hubo 49 modificaciones. Yo como miembro de la Comisión de Presupuestos, junto con el presidente Heller, incluimos pedido de la provincia. Cuando desagreguemos las famosas planillas, seguramente se van a rectificar. Hoy hubo pedidos razonables de, por ejemplo, de algunas provincias, la misma provincia de Córdoba, que hay un criterio general, por ejemplo, con el subsidio al transporte y también, por ejemplo, con el subsidio a la energía, y hay particularidades en las provincias y no hay definiciones. Eso podemos hablarlo y no. Y me parece interesante que dentro del extenso presentación que hizo Massa también nos dijo a los diputados, ¿te acordás? Que si hay que rever y queremos controlar y que nosotros podemos establecer, él está dispuesto a rever las metas
y cómo se va cumpliendo el presupuesto antes de me terminar parece el año. menor. Gerardo, en principio, así como está, parece razonable. ¿Puede haber algún matiz? ¿Tienen identificado qué van a discutir en lo que se presentó? ¿O hay un acuerdo ya? No hay un acuerdo. Va a haber seguramente muchas propuestas de modificación. El presupuesto ¿Pero tenés general, alguna puntual? Bueno, hoy se discutió el tema de las universidades, hubo una respuesta del secretario Rigo, veremos si conforma eso, digamos, hay distintas partidas, hay muchas partidas y seguramente va a haber, respecto de las jubilaciones, digamos, también, hay opiniones respecto de que, como está planteado, las jubilaciones van a quedar atrás de la meta de inflación. Podríamos ver muchas cosas, digamos, pero lo digo, me parece que hay un marco general que va a permitir que haya presupuesto. Que haya debate incluso. Que haya debate primero y que haya presupuesto después. Digo, y eso me parece que es bueno, digamos, me parece que es bueno, digamos. No comparto con Eduardo la licencia de que no es democrático votar en contra, porque si no viviríamos en un totalitarismo donde todos tenemos que votar igual, digamos. La verdad es que y no lo dice el reglamento, lo dice la Constitución Nacional. Entonces, pero salvando esa diferencia, me parece que ahí ha sido una buena jornada para el Parlamento, digamos, porque además, lo decían ustedes en la introducción, digamos, el Parlamento se está ocupando de temas que le preocupan a la gente. Y tuvimos 2 reuniones previas donde hubo por consenso me parece muy razonable que estemos trabajando por los problemas reales y no delirando, hablando de cosas que seguramente no le importan a nadie. Vamos a poner de acuerdo totalmente, como dice Gerardo, del rol del Estado, de la influencia, pero razonable. Proyectos políticos. No, yo intuyo lo que dice Gerardo. Vos decís el intento de reformar, por ejemplo, la Corte. ¿Te parece una cosa delirante que no tiene nada que ver con los problemas de la gente? Sí, pero no, la verdad... ¿A eso te referías puntual? No me quiero referir a nada puntual. Digo, quiero salir de esa discusión. A ver si... Digo, quiero salir de la discusión y aprovechar el marco de hoy. Digamos, porque si me pongo a decir, esto estaba mal, esta discusión no corresponde, esta discusión... Bueno, que se puede dar, digamos, pero que no son las discusiones importantes, porque... Hoy con ustedes hablan de los datos de inflación. Hay otro dato que a mí me preocupa muchísimo. Datos de pobreza, decíamos. Sí, datos de pobreza perdón, no de inflación, datos de pobreza e indigencia. Pero hay un dato que se publicó hoy también, que publicó el INDEC, yo que soy del Gran Buenos Aires, 6 de cada 10 chicos son pobres en el Gran Buenos Aires. Y eso, digamos, no solo porque vivo ahí, digamos, sino porque además es el futuro de los argentinos. Y en definitiva, eso... Tenemos un presente complicado y vamos a tener un futuro más complicado, me parece que debe ser una preocupación, como dijo el ministro, en términos de política de Estado. ¿Qué hacemos con esos chicos que si son pobres ahora van a tener desnutrición, van a tener enfermedades, van a tener capacidades cognitivas menores, van a ser ciudadanos sin las capacidades que la Argentina tiene, porque la Argentina tiene un montón de oportunidades en términos alimentarios, en términos energéticos, en términos de minería. Podemos tener varios campos, digamos, digo campos en términos agropecuarios, digo, ¿no? Varios sectores exportadores que resuelvan el cuello de botella que tiene de divisa la Argentina. ¿Néstor? Sí, esta insinuación de acompañamiento que parece indicar que va a haber presupuesto, ¿llega solo hasta ahí o hay también un compromiso de después acompañar de manera crítica, pero colaborativa, la ejecución de ese presupuesto? Es decir, económicamente, una vez aprobado el presupuesto, arréglense o vamos a formar parte de ayudar para que ese presupuesto se cumpla. Bueno, Néstor, mira, te digo Néstor porque nos conocemos hace muchos años. De pequeños. ¿Eran amigos de chiquitos? ¿No? Compañeros juntos a la escuela. Compañeros de colegio. Sí. No. Sí. ¿Quién era el mejor alumno de los dos? Néstor. ¿Quién se sentaba atrás? No, pero estábamos... Yo porque tiraba tizas. Estábamos en divisiones separadas, pero nos juntábamos en los recreos. Muy bueno. Sí. Entonces digo, Néstor, digamos, a ver, la Constitución establece cuál es el rol de cada uno, digamos, y el rol de la ejecución del presupuesto y de las políticas le corresponde al Poder Ejecutivo. Digamos, nuestro lugar es el de acompañar las cosas en las que creemos, en ser críticos y hacer propuestas en aquellas cosas en las que disentimos. Y nosotros queremos cumplir con nuestro rol. Lo hicimos cuando se votó el acuerdo que respecto del Fondo Monetario Internacional. Nosotros cumplimos con nuestro rol, que es acompañar
que el gobierno tuviera una ley para llevar adelante esa negociación, pero que el programa que implicaba para cumplir su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era del gobierno, porque no somos un país de parlamentario donde se forman coaliciones. Fernández, estabas mirando como queriendo agregar. No, está bien, no digo, es el mismo caso el presupuesto, pero del año pasado. Pero el tema, me parece que entiendo también lo que dice Gerardo, porque la presentación me parece predispone una discusión, porque también Massa propuso no solo esto, poder ver la revisión, sino en algunas cuestiones que ustedes mencionaban de la concentración económica, cómo se utilizan racional y efectivamente el gasto. Y él mencionó el ejemplo de empresas que han aumentado sus utilidades, tienen posiciones dominantes en el mercado y han usado beneficios, qué sé yo, el del norte, la posibilidad de tener menor aporte previsional, usaron tasas subsidiadas del Banco Nación, programas para agregar innovación técnica y son las que menos colaboran en el costo, ¿no?, de que tienen los ciudadanos. Entonces él propuso también que se controlen todos estos programas y también incluso la provisión al Estado. Me parece que eso es darle un rol al Parlamento y en eso avanzó Massa en el mensaje de hoy. Tenemos que cerrar, pero les quiero preguntar por ley de humedales. ¿Están a favor o en contra? Porque en la Comisión de Agricultura no se están poniendo de acuerdo todavía. En un dictamen, la mesa de enlace hoy se expresó en contra. Bueno, estaba convocado un plenario para dictaminar el día de mañana y hace unos instantes se suspendió en acuerdo de todos los bloques y se va a convocar a varios gobernadores a venir y a fijar posición, porque inclusive la discusión no se da en términos de cada fuerza política, sino que es transversal. ¿Ustedes particularmente? Hay distintas opiniones. ¿Ustedes no particularmente? Sé, te pregunta particularmente, yo estoy a favor, soy un militante como cordobés, nosotros lo de los humedales y la consecuencia de no tener una ley son terroríficas para la Argentina, para el planeta, pero particularmente para la Argentina. ¿Y usted, Milman? Me parece que hay que seguir, que la resolución que se tomó hoy es la correcta, digamos, no fijar posición mañana y seguir escuchando las opiniones de los distintos sectores, inclusive de los propios gobernadores, seguramente el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, el de Entre Ríos, que son algunas de las provincias más preocupadas por este tema. Nico. Gerardo, ya que veo que el tema presupuesto, humedales vienen bastante bien orientados, quiero llevarte a otro tema. En su momento hizo mucho ruido un proyecto que vos presentaste el 18 de agosto, donde sugerías la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta unos días antes, pero no es ese proyecto, te quiero preguntar por otros dos. El 25 de agosto presentaste un proyecto donde pedís la presencia de Aníbal Fernández para que explique qué se hizo desde el Ministerio en la escalada de violencia verbal hacia periodistas. Y fue el día que el presidente hizo la muy desafortunada declaración donde sugería la posibilidad de un suicidio del fiscal Luciani. Y en ese proyecto vos pones esta frase, o te preguntás, con esta frase, la del presidente Alberto Fernández, ¿se habrá despertado una cédula dormida de la cámpora del SEBIN o de agentes iraníes para que, entre comillas, suiciden al fiscal Luciani? Digo, ¿cómo se puede convivir democráticamente si le asignás, al menos en esta frase, una voluntad, digamos, delictiva a una organización con la que puedes tener diferencias políticas muy grandes, pero que no tiene, hasta donde yo sé, antecedentes penales en ese sentido, no organizó ni un escrache a un dirigente opositor, ni en la gestión de Macri, ni en esta? La verdad es que yo creo que el debate político en la Argentina es malo, es profundamente malo. Y todos esos proyectos, yo en realidad presenté 4 proyectos antes del desgraciado suceso en la puerta de hecho, de la casa. hay uno del día anterior, que te lo puedo leer también, donde decís que la vicepresidente, que esto es el día del 31 de agosto, un día antes, que en ningún momento estuvo en peligro en su pequeña República de Recoleta su lugar en el mundo en relación con las costosas joyas, carteras y atuendos solventados por los impuestos de los contribuyentes y expropiados por hechos de corrupción. Bueno, por eso digo, nosotros presentamos, no lo presento solo, sino con varios diputados más, varios proyectos que después de lo que pasó con las alocuciones del fiscal Luciani y la respuesta del presidente de la Nación,
Yo creía que el Ministerio de Seguridad debía tomar medidas respecto a los periodistas, a la vicepresidenta, a los fiscales, no de un lado o del otro, digamos, de todos lados, digamos, porque se ponía en debate la legitimidad de la justicia, de la vicepresidenta, de los periodistas, de la oposición, y que nosotros vivimos, y seguramente al diputado que es de otra fuerza, le debe haber pasado salir de la Cámara de Diputados y un grupo de gente insultándonos, digamos. Y la verdad es que una cosa es que vos pidas eso, que puede ser noble, e incluso hasta justificado, y otra cosa es que vos le asignas una organización política, militante. Yo no le asigné nada, yo lo pongo en perspectiva, digamos, lo pongo en perspectiva. Sugerís que pueden suicidar al fiscal Luciani. No, eso lo dijo el presidente. Eso es un, que lo puede hacer la Cámpora, lo dijiste vos, no el presidente. Por eso, el recurso de que lo pueden suicidar al fiscal, digamos, lo hizo el presidente. En función de eso, yo he planteado muchos proyectos para exponer el ridículo del debate en la Argentina. Yo me acuerdo que cuando el presidente dijo que iniciaba una guerra contra la inflación, digamos, y que esa guerra iba a ser el viernes, digamos, la primera vez que alguien invade a otro, digamos, anunciándoselo previamente. Entonces, he presentado muchos proyectos para mostrar el ridículo del debate político en la Argentina. Y la verdad es que hoy, insisto, tuvimos un debate razonable. Digamos, yo me acuerdo, por eso decía, que con el anterior ministro Guzmán, cuando vino a la Cámara de Diputados, en voz baja decía, le doy zaraza a la oposición. Digamos, hoy no pasó eso, digamos, hoy se discutió de otro nivel. Por lo tanto, las respuestas nuestras, las preguntas, fueron en otro tono. Digamos, cuando un ministro te dice, te voy a contestar con zaraza, bueno, vos te ponés también en otro tono, digamos. Y hoy, definitivamente, me parece que encarrilamos el debate público, y está muy bueno, digamos. Y yo quiero aprovechar eso. ¿Se arrepiente de haber dicho alguna de las cosas que escribió en esos documentos? No me arrepiento, no. No me arrepiento porque, en definitiva, él está leyendo los fundamentos, que son cosas que pueden justificar o no el contenido real, que es lo que propongo que la Cámara vote. Y lo que yo proponía que la Cámara vote es que venga el ministro de Seguridad a explicarnos a la Cámara de Diputados justamente qué medidas se tomaban para preservar la seguridad de los periodistas, de la justicia, de los opositores y de la vicepresidenta. Y eso me parece mucho más relevante que todo lo demás. Gracias, Milman. Gracias, Fernández, por haber venido los dos. Me quedé con ganas de decirle, pero en otro programa hablamos de los proyectos de por mí seguirían. Son los de acá los que no me dejan en realidad, seguir, claro. Quería un proyecto de él, que yo fustigando las bolsas mortuorias, las horcas y las guillotinas, sería bueno, y ahí decimos que hay Eduardo, no está mal, por la democracia. Lo hacemos juntos, Eduardo. Mientras se arma, nos vamos al corte, dale. Esta noche Aire, ¿dónde está Caruso? Acá estoy. Justo me quedé charlando. ¿Qué pasa? Un segundo tenemos antes de irnos. Flor, cuarto intermedio por neumáticos. Cuarto intermedio en la negociación por los neumáticos. Mañana a 13 horas se vuelven a reunir. Hasta mañana a las 5 de la tarde, no, a las 9 de la noche. Bueno, sí, si querés venir a las 5, no hay problema. Chao.